El doctor Darío Gianfelici, médico rural, es exdirector del Hospital Brugo y Cerrito, convencional constituyente de la Constitución de Entre Ríos y estudioso sobre agrotóxicos y efectos sobre la salud. En el medio, Roberto Pozo, investigador del CONICET, profesor de física en la Universidad Nacional del Litoral y militante del movimiento de la campaña Paren de Fumigarnos, Santa Fe. Y acá al lado mío, el doctor Juan Carlos Escudero, médico sanitarista, diplomado en estadísticas de salud, sociólogo, profesor emérito y consulto de la Universidad Nacional de Luján y profesor consulto de la Universidad de La Plata. Bueno, gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, en principio, como es de estilo y corresponde, el agradecimiento a la gente del Centro de Estudios Ramón Carrillo por la invitación, ¿sí? Y las disculpas a ustedes por la demora en el inicio. Pero yo le decía recién a Marcos que los inconvenientes técnicos garantizan el éxito de la charla, porque si la cosa sale todo bien de entrada, seguramente la charla no es buena. Bueno, como decía Jacqueline, yo soy médico, vivo ahí en un pueblo que está a 50 kilómetros de Paraná, y como médico, ahora jubilado, pero vivía en la parte privada, atendía desde el embarazo, hola, desde el embarazo, el parto, el control del recién nacido y el fallecimiento del abuelo. Y en esa función es que a partir de finales de la década del 90 empecé a ver que el perfil de las enfermedades de nuestros pacientes empezaba a cambiar. Teníamos muchos problemas con los embarazos, teníamos muchos problemas con los partos, bebés que tenían que de embarazos aparentemente normales y de parto aparentemente normal, tenían problemas en el nacimiento. Entonces hice una ronda de consulta telefónica con los colegas y todos coincidimos y uno de ellos me llamó, me hizo prestar atención a una entidad que era muy frecuente, que antes era rara, que era lo que llamábamos entonces embarazo anembrionado. Pensábamos que había placenta, había bolsa de aguas, pero no había bebé. Esto se resolvía fácilmente al segundo o tercer mes, la paciente expulsaba ese embarazo y quedaba todo bien. Pero esa patología se repetía. Entonces, el impacto sobre la salud mental de una pareja que quiere construir su familia y que fracasa reiteradamente era muy importante. Hoy día, con los avances, sobre todo en ecografía, sabemos que el embarazo anembrionado no es un embarazo anembrionado, sino que el embrión muere en las primeras semanas del embarazo. Con lo cual esta entidad, esta patología cambió de nombre, ya no le decimos embarazo anembrionado, sino que le decimos muerte fetal precoz. Con lo cual entendemos que ante cada aparición de esta patología en una paciente, estamos ante la muerte de un niño por nacer. Pero bueno, es otro tema de discusión si era una persona o no. Para mí no hay un límite entre lo que es antes y después. Una vez que se produjo la concepción, hay una persona. Entonces, empezamos a ver esto a partir de los criterios de atención primaria de la salud, es decir, promoción, protección, prevención y enfoque de riesgo.
Obviamente los 3 primeros ítems son muy claros y muy fáciles para todos, pero esto del enfoque de riesgo, ¿qué quiere decir? Y quiere decir, por ejemplo, esto. Esta es la vestimenta que cualquier persona que maneje agroquímicos o agrotóxicos, por más que a muchas de los decisores les cuesta esta palabra, esta es la vestimenta que deberían usar. Máscara, traje impermeable, guantes, se quedó sin señal, ¿está? Bueno, y botas de goma. Yo siempre que doy las charlas hago una pregunta que ya a esta altura para mí es absolutamente retórica, pero la hago igual. ¿Alguna persona vio a un empleado rural vestido así alguna vez? Jamás. Hoy día la mayoría de los juicios que están en proceso por muerte de empleados rurales a raíz del contacto con agroquímicos se basa justamente en que los patrones no proveen este tipo de vestimenta. Lo que sí vemos con demasiada frecuencia es esto, es lo que le decía con respecto al enfoque de riesgo. Esta jovencita está fumigando por delante de donde ella va a pisar descalza. Generalmente lo que también se ve es que el empleado, cuando hace la mezcla de agrotóxicos, la hace con la mano. ¿Sí? Total, no pasa nada. Y obviamente que no solo toma contacto él, sino que toma contacto su ropa. Esa ropa después va a su casa, se la da a su esposa y se lava junto con la ropa de los gurises, de la esposa, en fin. Por eso, esto no es un problema solamente de los que trabajan con agrotóxicos. Y decimos que ninguna sustancia es mejor que la forma en que se aplica o que se usa por esto mismo. Y esto es uno de las cosas que a mí me interesaría que a ustedes se les grabe, que la contaminación no es un mal necesario, sino que es un índice de ineficiencia y atraso tecnológico. Nos dijeron que había que producir soja transgénica, mucha, porque con eso íbamos a resolver el hambre en el mundo. La soja transgénica se aprueba en 1996 por intermedio de Solá, ministro de Agricultura de Menem, porque se había aprobado en Estados Unidos bajo la presidencia de Reagan. Obviamente que, otra pregunta retórica, del 96 acá, ¿hemos resuelto el problema del hambre en el mundo? Evidentemente que no. Entonces, no lo hemos resuelto porque el problema del hambre no es un problema de producción, es un problema de distribución. Argentina produce alimentos como para alimentar a 3 países como el nuestro. Entonces, estamos ante un problema de salud porque el impacto de los agrotóxicos sobre la gente es muy grande. Estamos ante un problema ambiental y esto lo vimos ayer. ¿Sí? Esa polvareda que cubrió gran parte de esta provincia y algunas más, en Entre Ríos fue menos el fenómeno, pero en Santa Fe fue muy importante, se debe fácilmente deducir al desmonte que ha pelado toda esa tierra que quedaba aprisionada por las pastizales, el monte entrerriano. Y lo más grave de todo eso es que ese polvo que voló ayer forma parte de los 20 centímetros, no más, de tierra fértil con la cual comemos todos nosotros. Y también es un problema económico,
¿Por qué? Porque más allá de toda esta mito de que hay que producir soja porque esto nos trae dólares, nadie saca la cuenta, nadie pone en el otro platillo de la balanza cuánto cuesta el impacto de los agrotóxicos sobre la salud. Impacto que generalmente tiene que absorber el sector público, porque el empleado rural rara vez tiene obra social, y si la tiene, la obra social le cubre muy poco. Entonces, ¿cuánto cuesta una vida? ¿Cuánto cuesta la vida de un hombre de 30, 40 años que muere de cáncer por exposición a agrotóxicos y deja a una familia desprotegida? Entonces, si estamos ante un problema de este tipo multicausal, la solución tiene que ser política. Hoy, antes de empezar, comentábamos aquí con los compañeros que por este lado estamos bastante complicados. Un gobierno emite señales por las cuales uno puede manejarse y decir, bueno, vamos para este lado o vamos para este otro. El gobierno nacional, con el nombramiento del señor Echeverre, ha emitido una señal muy clara de cuál es su criterio y cuál es su manera de pensar con respecto a la producción de transgénicos. Nos decían, no, con los agroquímicos, especialmente con el glifosato, el problema de la producción está resuelto, vamos a producir más y vamos a consumir menos agroquímicos. Esta es la manera en que ha aumentado desde 1990, etapa pre-transgénicos, les digo, se probó en el 96, hasta la fecha. Fíjense ustedes, esto es hasta 2013, es muy probable que este año tengamos un verdadero otro pico de producción de soja transgénica. Este es un estudio realizado por el doctor Damián Bersegnasi. El doctor Damián Bersegnasi dirige una cátedra de salud ambiental en la Facultad de Medicina de Rosario. Ha tenido sus problemas. Por ejemplo, a principios de este año le cerraron la oficina con cadenas para que no pudieran entrar, quedando dentro de la oficina toda la información que había recogido. Por ejemplo, esta, donde las muertes por tumor cerebral, leucemia, cáncer de boca, cáncer de piel, cáncer de garganta y el incremento en la enfermedad de Parkinson está muy por encima de los promedios nacionales. En lugares como San Salvador es una localidad que vive de la producción sojera y arrocera. Ambas dos utilizan glifosato en grandes cantidades. ¿Y quién habla de esto? No son solamente algunos médicos rurales que quién sabe qué objetivos tendrán, sino que ya hace mucho tiempo en Francia, Seralini había estudiado diferentes efectos del glifosato solo y Roundup. Roundup es la marca comercial de Monsanto. ¿Por qué estudia esto? Porque el glifosato es hidrosoluble y para penetrar las membranas dérmicas tanto de los animales como de las plantas necesita ser liposoluble y para eso necesita de lo que se llama surfactante, que es otro tóxico más que se agrega. Entonces, cuando se estudia glifosato solo, no estamos estudiando todo el problema. Tenemos que estudiar glifosato más el surfactante que se usa. ¿Y qué encontramos? Mejor dicho, ¿qué encontró Seralini?
que sorprendentemente, entre comillas, Roundup es más tóxico que sus componentes activos individualmente. Los efectos endocrinos y tóxicos de Roundup, no solamente glifosato, son observables en los mamíferos, es decir, nosotros. Sugerimos que los adyuvantes de Roundup incrementan la biodisponibilidad y bioconcentración. Nuestro estudio muestra que Roundup actúa como disruptor endocrino, ya vamos a ver qué es eso, en mamíferos a concentraciones 100 veces menores a las recomendadas para uso agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Para usar un agroquímico, el productor tiene que pedir la receta agronómica, es decir, un ingeniero agrónomo debe firmar una receta que le dice qué cantidad de qué cosa debe colocar en el tanque del fumigador, del aspersor, en realidad. Aun si este productor obedeciera la receta agronómica y respetara las proporciones que le indica el ingeniero agrónomo, ustedes saben que esto es muy raro. Habitualmente el sistema que se usa no es el que se usa, el que propone el agrónomo, sino el sistema que se llama de los 5 dígitos oscilantes. ¿Alguno lo conoce? El sistema de los 5 dígitos oscilantes es así. Echale más o menos. ¿Estamos? Entonces siempre echamos un poquito más para que... Bien, pero suponiendo que esto no sucediera, que le diéramos al tanque del aspersor lo que indicó el ingeniero agrónomo, estamos usando dosis 100 veces superiores al umbral tóxico. Este es el hospital de Brugo. Cuando yo llegué al hospital, a ver si lo podemos recuperar. Bueno, al alambrado por medio había un campo donde se producía soja. Fue toda una lucha evitar que eso sucediera de ahí en adelante. Pero bueno, lo conseguimos. De todas maneras, esto me sirve para hablar de los disruptores endocrinos. ¿Se acuerdan que les decía que glifosato actúa como disruptor endocrino? Son sustancias químicas que suplantan a las hormonas naturales, compiten con ellas y las bloquean. Entonces, trastornan los procesos normales de reproducción y desarrollo, provocando efectos simil-estrógeno en los animales. De nuevo, nosotros. Tienen algunas características que las hacen sumamente traicioneras, porque tienen efectos distintos según la altura de la evolución del feto o el adulto. Los efectos se presentan con más frecuencia en las crías que en los progenitores expuestos, es decir, una embarazada expuesta a estos productos tiene mucho más riesgo que el productor mismo. Aparecen efectos a distancia, es decir, el chico fue expuesto durante su estancia en la panza de su mamá, pero desarrolla un cáncer de testículo cuando llega a su desarrollo sexual completo, es decir, 16, 17, 18 años, con lo cual la asociación entre el cáncer de testículo y la exposición a agrotóxicos es muy difícil de hacer. ¿Cuáles son los efectos más comunes de los disruptores endocrinos en el hombre? En el hombre, quiero decir, en el sexo masculino. Cáncer de testículo y próstata, criptorquidia, es decir, ustedes saben que durante el desarrollo el testículo empieza a formarse a esta altura, pegado al riñón, y después desciende porque requiere de unos grados menos de temperatura para cumplir su función. El no descenso de testículo se llama criptorquidia
y es una enfermedad que tiene su riesgo porque el testículo retenido en el abdomen tiene un riesgo mayor de malignizarse, es decir, de producir cáncer de testículo. Hipospadias, que es una malformación del pene que aparece abierto en su parte final, con lo cual se resuelve con una cirugía, pero bueno, hay una cirugía de por medio. Disminución del nivel de testosterona, que para un hombre es una hormona muy importante. Sí.